buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el equipo número 1 y nos corresponde explicar la primera ley de Newton. Mi equipo está conformado por Mayrani Guadalupe, Norbert Ramírez Castellanos, Luis Gustavo, Ana Karen, Ronaldo, Marcela y Heidi, y pues un servidor. Y pues ya a continuación pues cada uno les explicaremos sobre la ley de Newton, y pues ya al finalizar les haremos la representación para que esperemos y le quede un poco claro nuestro tema. La inercia dice que es la primera ley de Newton. Dice que se conoce como la primera ley de Newton, primera ley del movimiento de Newton o ley de la inercia, al primer postulado teórico propuesto al científico y matemático inglés Isaac Newton en torno a la naturaleza. ¿Qué es ahí? Porque ahí la naturaleza física y del movimiento. La segunda. Primera ley de Newton. ¿Qué es la inercia? Se denomina en física inercia a la resistencia que ponen los cuerpos a modificar su estado de movimiento o de quietud, ya sea para alterar su velocidad, su rumbo o para detenerse, aunque el término también aplica para las modificaciones de su estado físico. Para que les quede claro el principio de la inercia, conocido como la primera ley de Newton, reza que los cuerpos tenderán a conservar su estado de reposo o de movimiento rectilíneo, uniforme, estado hasta que se aplique sobre ellos una fuerza externa capaz de vencer dicha resistencia, como dijimos en lo anterior y lo explicó mi compañero Jesús. De igual manera, lo que vamos a hacer la representación, ahí se aplicará la fuerza de la inercia o la primera ley de Newton. Entre las principales características de la inercia se mencionan las siguientes. Es una propiedad fundamental de la materia. Es vista como la tendencia que tienen los cuerpos a mantener su estado de reposo. La otra es, únicamente puede darse cuando un determinado cuerpo es sometido a la acción de una fuerza. Le da la capacidad a los cuerpos de conservar el estado de reposo relativo siempre y cuando no se ejerce ningún tipo de fuerza que puede variar el estado. En vista como un tipo de resistencia. En parte importante de la primera ley de Newton, también conocida como la ley de la inercia. Vamos a explicar lo que es dos tipos de inercia, que es la mecánica y la térmica. Hay que dejar claro, por ejemplo, vamos a explicar primero la inercia mecánica, que es la tendencia de los cuerpos en mantener su estado de movimiento o reposo, el cual no se modifica a excepción de que una fuerza mayor golpee en su masa exterior. Hay que dejar claro que esta también depende de la cantidad de masa. Cuanta más masa posee el cuerpo, más inercia posee también. Hay que tomar en claro que la inercia mecánica se divide en 4 subdivisiones, que es la traslacional, relacionada a la masa total de los cuerpos, la rotacional, que es presente en cuerpos de movimiento rotatorio, la dinámica, presente en cuerpos de movimiento relativo, y estática, presente en cuerpos o sistemas en reposo relativo. Continuando así, hablaremos de la inercia térmica, que es la propiedad que indica la cantidad de calor que se puede conservar en un cuerpo, y también la velocidad en la que se puede ceder o absorber el calor. Este mayormente se utiliza en lo que son las construcciones de edificios, casas, todo ese tipo de
digámosle, en el ámbito arquitectónico. ¿Cómo se utiliza? Pues digamos que las paredes de las casas absorben lo que es el calor durante el día y lo emiten durante la noche. De esta manera, manteniendo una temperatura constante y reduciendo la necesidad de utilizar algún equipo de refrigeración. También vamos a poner unos ejemplos de ellos. Por ejemplo, como les expliqué, la inercia térmica, que es el que absorbe el calor durante el día y pues en la noche pues ya lo suelta, o incluso cuando en el día también a veces absorbe ese calor y lo mantiene de manera regulada y como que lo va cediendo, pues es la velocidad en que lo hace. Y la mecánica, pues como dijimos que es el que se mantiene en estado de reposo. Le pusimos un ejemplo como cuando hacen ese truco de quitar el mantel sin dejar caer los objetos que se encuentran arriba del mantel. Hay muchos ejemplos sencillos de lo que propone esta ley de Newton. Dice que todos los objetos caen en línea recta, a menos que el viento, la resistencia del aire ejerza sobre ellos si son muy livianos. Cierta resistencia que modifique su desplazamiento, como ocurre con las hojas. Una piedra en reposo sobre la tierra no se moverá sin que exista una fuerza inicial que la empuje, y una vez que se desplace seguirá haciéndola hasta que el roce la desacelere hasta detenerla. El otro es, si se pule una superficie para disminuir su fuerza de roce al mínimo, como ocurre con los pisos encerrados, los movimientos tendrán a conservarse durante mucho más tiempo, a menos que una fuerza externa los detenga. La inercia demostrada en la vida cotidiana. Bueno, el cinturón de seguridad. Cuando un vehículo se desplaza a una velocidad constante, sus pasajeros comparten con él esta velocidad, pero si el conductor detiene el golpe del vehículo o choca con otro, esto impide continuar con su trayectoria. Entonces los pasajeros sentirán el empuje de la inercia que los hace mantener el movimiento que tenían antes de la detención. El otro sería empujar un objeto pesado. Al empujar un objeto pesado en reposo, se siente la necesidad de vencer la inercia con la fuerza de quienes empujan. Una vez vencida el objeto, pues se desplazará con más facilidad. Bueno, esto también es un ejemplo que pues la inercia la podemos tener en la vida cotidiana. También al tirar rápidamente de un mantel, como les comentaba mi compañero Ronaldo, el truco de tirar rápidamente un mantel, aquí dice que es el épico acto de los magos. Se tira de un mantel con objeto encima, los cuales permanecen en su lugar debido a las fuerzas inerciales y no se desplazan junto con la tela. Un ejemplo también sería el frenado de los trenes. Cuando los trenes buscan detenerse en la estación, demoran un poco en hacerlo, pues la inercia que trae es tan alta que requiere de un mayor espacio de frenado. El adobe de las construcciones. El adobe es un material usual de construcción, sobre todo en las viviendas más precarias, porque presenta una gran inercia térmica
y se resiste al calentamiento manteniendo el interior de la vivienda más fresca. Pues este es un ejemplo de, como les comentaba mi compañero Ronaldo, que aquí se ven los dos tipos de inercia, la mecánica y la térmica. Este es un ejemplo de la térmica y este es de la mecánica. Y a continuación les vamos a presentar un video. Bueno, pues a continuación mis compañeros Norbert y pues Gustavo les harán la demostración del ejemplo de la primera ley de Newton para que pues le quede un poco más claro todo lo que cada uno de nosotros pues le explicamos ahí. Antes que nada, buenas tardes compañeros. Bueno, como en el video le explicó, hay una frase que dice: todo cuerpo preserva en su estado de reposo un movimiento uniforme y rectilíneo, a no ser en tanto que sea obligado por fuerzas impresas a cambiar su estado. Esto se refiere a que si un objeto está en reposo,
pues va a permanecer en reposo a menos de que alguna fuerza exterior aplique fuerza para que el objeto se mueva. Ahorita le vamos a hacer una representación con un carrito que tenemos ahí para que lo vean. Por ejemplo, miren, aquí tenemos lo que es un carrito de juguete y aquí pueden ver una mesa. ¿Me podrían decir qué son la mesa y el carrito? Ajá, ¿en qué? En reposo, exactamente. Y supongamos que yo soy la fuerza externa. ¿Qué pasa si golpeo el carrito? Se va a mover. Se mueve. Y dependiendo de la fuerza que yo aplique, va a ser el movimiento constante del carrito. Y ya que este carrito no pesa mucho, no pesa nada, pues no requieren una fuerza muy grande, que digamos. Y yo lo puedo mover, y solito, ¿veis? Ahí. Ahora, vean esta mesa. La mesa es más pesada que el carrito. Por ende, para que yo lo quiera mover, va a necesitar una fuerza mayor. Por ejemplo, si yo quiero mover la mesa de aquí hacia la esquina, ¿qué necesito aplicar? Mayor fuerza. Y pues así, hasta que lo lleve a la esquina, supongamos. Y pues, esa es más que nada la primera ley de Newton. Supongamos que un objeto se va a mantener en reposo a menos que sea aplicada una fuerza externa. Y el movimiento constante va a depender de la fuerza que se le está aplicada al objeto en sí, que está en reposo. También tenemos otro ejemplo de, por ejemplo, una botella. Si yo vengo y coloco una botella y la pongo aquí, la botella va a permanecer en reposo. Y mientras yo no le aplique una fuerza externa, la botella seguirá ahí manteniendo ese reposo, a menos de que yo le aplique, por ejemplo, en este caso, una fuerza mayor que sería el aire. ¡Ay! Pues la botella va a tender a moverse, va a caerse. Pero supongamos que la botella tiene agua, pues va a tener mucho mayor peso, y por lo tanto, si yo soplo, la botella no se va a mover porque está manteniendo el reposo gracias a esa fuerza que tiene, en este caso sería el agua. Y así como ese ejemplo hay mucho, que simplemente la primera ley de Newton nos explica sobre la inercia, que se refiere a que pues si un objeto está en reposo, pues va a tratar de mantenerse en reposo. Y básicamente es eso. Sí, básicamente es eso. El estado de reposo de un objeto hasta que se les aplica una fuerza externa. Bueno, compañeros, pues esa fue toda nuestra exposición de la primera ley de Newton. Esperamos que les haya quedado claro nuestro tema y pues muchas gracias por su atención prestada.